noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo, como siempre, muy cordial a toda nuestra audiencia. No para la polémica con el decreto que firmó en las últimas horas el presidente Iván Duque, que faculta a la policía a decomisar cualquier dosis de droga, incluida la dosis mínima y la de aprovisionamiento. Hoy han iniciado operativos por parte de la policía en todo el país y muchos ciudadanos, expertos, incluso hasta las propias autoridades, aún tienen dudas sobre esta medida. También hay preocupación por una carta de Iván Márquez sobre el futuro del proceso de paz. Hay dudas sobre lo que dice Iván Márquez frente a un proceso de paz fallido, y la revista Semana, en su última edición, trae un titular que ha motivado, Erika, un intenso debate, y es si Iván Duque podrá o no gobernar con la famosa mermelada, que no es otra cosa que el tradicional clientelismo político. De esos tres temas y de otros más de actualidad nacional vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Y como está ocurriendo en las distintas partes del país, en las zonas urbanas, en las zonas rurales también, por supuesto, aquí en Bogotá la Policía Metropolitana ya comenzó una serie de operativos, de requisas, de controles para dar cumplimiento a este decreto firmado por el presidente Iván Duque. El Código de Policía, Jessy, contempla una multa de 208.000 pesos a quienes porten o consuman estupefacientes en espacios públicos. A través de la aplicación de ese código, este año han sido sancionadas, tengo yo el dato exacto, 54.438 personas por consumo de estupefacientes en espacio público en la ciudad de Bogotá y 12.605 personas por porte de estupefacientes. Hay muchas inquietudes alrededor de la aplicación de este decreto en una ciudad como la nuestra, donde hay un déficit importante de policía, de fuerza pública. Muchos sectores ya están diciendo que en vez de atender los reales problemas de seguridad de la capital del país, de Bogotá, inseguridad en el transporte público en determinadas zonas, ahora los policías van a estar detrás de los consumidores. Bueno, saludamos a nuestros invitados en esta noche, la concejal Ángela Garzón del Centro Democrático. Concejal, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Buenas noches, Jessy, Erika, mi compañero Jorge, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y también nos acompaña el concejal Jorge Torres de la Alianza Verde. Concejal, buenas noches. Un saludo, Jessy, Erika, concejal Ángela Garzón. Un placer estar hoy aquí compartiendo y pudiendo tener este espacio de diálogo con los ciudadanos bogotanos. Bueno, concejal Ángela Garzón, iniciemos por usted. Hay preocupación, confusión aún sobre la eficacia y el procedimiento de este decreto para el decomiso de droga. ¿Qué piensa usted de esta medida? ¿La ve eficiente, la ve eficaz? Bueno, es importante porque la mayoría de personas que se van a los centros de atención a la drogodependencia son adolescentes entre los 12 y los 18 años. Esto es importante, estas son cifras del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Este decreto se hizo especialmente pensando en los menores de edad, en protegerlos, que tiene una fase en que me imagino que tanto a los ciudadanos como a la misma policía les cuesta todavía saber muy bien los procedimientos, pero es importante, y lo digo ¿por qué? Porque cada vez que uno sale a un barrio de la ciudad, los padres de familia piden el favor que se acabe con la dosis mínima, que se actúe sobre esas personas que consumen droga en los parques. Esto salió más que de el gobierno nacional, es un pedido de los ciudadanos. Yo sí puedo decir que lo vimos durante la campaña, lo vemos cuando hacemos recorridos en las calles de la ciudad y en los diferentes barrios, que los padres de familia pedían a gritos este tipo de decretos. Concejal Torres, pero sí tendremos suficiente fuerza pública, suficiente policía para afrontar este incremento en los controles, en los operativos, en las requisas que tendrán que hacer en el espacio público los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, que ya tienen muchas tareas que atender en la ciudad, porque se supone que con esta nueva normatividad se van a intensificar las incautaciones y todo este tipo de acciones. Bueno, mira, aquí suceden varias cosas. Lo primero es que es un decreto altamente inconstitucional.
Está clarísimo, tenemos unas sentencias que son claras frente al tema de las libertades individuales y claramente el presidente Iván Duque y su gobierno están atentando contra las libertades de los colombianos. Lo primero. Segundo, no tenemos la capacidad de que los policías en Bogotá ni en ninguna parte del país claramente cumplan este decreto. Es un saludo a la bandera, es una promesa incumplida lo que le están haciéndole sentir a buena parte de los colombianos, porque mire, el Código de Policía ya lleva un año en funcionamiento desde que se están aplicando los comparendos. Solo en Bogotá se han aplicado 242.000 comparendos frente a esta cifra, pues un porcentaje alto, 54.000, tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Pero claramente los policías no están logrando colocar la cantidad de comparendos que están establecidos en el Código de Policía. Entonces, ¿qué nos va a suceder? Claro, ¿qué nos va a suceder? Que la policía se va a ir a buscar a los consumidores que están en los barrios y no va a atacar el problema central, que es el narcotráfico que existe en la ciudad, el narcotráfico que existe en el país. Lamentablemente, esta es una política corta, porque si bien claramente tenemos que actuar frente a una problemática que viene en crecimiento, no era yéndose en contra de los consumidores, era buscando mecanismos que generaran una política de prevención integral. Y claramente este decreto lo único que hace es ir a perseguir, sobre todo a los jóvenes más pobres de ese país. Quiero decir una cosa, Yesidí y Erika, con el tema de las libertades individuales. Primero recordemos un artículo de la Constitución que muchas veces en Colombia parece que se les olvida, que es el artículo 44, que el derecho de los niños prevalece sobre el de todos los demás. Ese es un artículo que nos pone a todos a decir, siempre prevalecerán los derechos de los niños. Yo no sé si ustedes han recorrido Bogotá y han ido a algunos parques, en Ciudad Bolívar, en la localidad de Chapinero, en la localidad de Usme, en la localidad de Usaquén, que se repite en todas las localidades de la ciudad. Ustedes han ido a parques que estén los niños con su familia, a veces solos, niños de 13 años que salen a veces a jugar fútbol solos a los parques, y al lado hay personas consumiendo marihuana. ¿Lo han visto? Yo lo he visto en muchos parques de la ciudad. Duda. Uno se les acercaba y les decía, por favor no fumen al frente de los niños. Y decía, es mi libertad fumar. No, aquí qué pena. Aquí lo que prima, si quiere consumir, vaya con una dosis mínima en su hogar, pero no en un parque donde está afectando a menores de edad. Por eso en el caso concejal Ángela Garzón, por ejemplo, este decreto busca, y lo decía el presidente Erika Iván Duque, proteger a los niños, proteger los espacios públicos. No pero muchas personas se preguntan si la persona, Erika, y lo hemos planteado aquí en nuestro programa, lleva su dosis mínima en la calle, no la está consumiendo, la está solamente portando en su maletín, que es la dosis mínima que le avala la Corte Constitucional. A esa persona se la van a decomisar, se la van a destruir. Si está consumiendo la dosis mínima, si encuentras más de dosis mínima, pues ya actúa las otras leyes que hay. Pero no si está consumiendo en lugares públicos. Pero no se está persiguiendo el porte de la dosis mínima. El consumo de dosis mínima. No, el decreto es totalmente claro. El decreto va a buscar incautar el porte de las sustancias. Mire, se lo planteo de la siguiente manera. El Código de Policía ya le daba las facultades a la policía de que si encontrar una persona consumiendo en un parque, ya podía colocar la multa que estamos hablando hoy. Eso no es nuevo, lleva un año de sanción, y por eso es que llevamos estos 54.000 comparendos. ¿Qué es lo que establece el nuevo decreto? Lo que dice la norma ahí, lo que firmó el presidente Duque, es que se le va a retener las sustancias psicoactivas a aquellas personas que las tengan o las estén portando. Eso es lo que dice el decreto. Pero eso el portador tiene que salir a demostrar lo otro adicto. Ya existía. Tiene que demostrar que es un adicto para que... Con un certificado médico que puede tener la Erika, pero un documento que constate su condición, pero ahí también uno se pregunta, y dice, bueno, una persona que no es un consumidor habitual tiene que reconocer que es un adicto frente a las autoridades o frente a otras personas, si es que es sorprendido portando una dosis mínima en la calle, así no la esté consumiendo. Eso no es verdaderamente vulnerar los derechos a la intimidad de una persona si es que cae en una requisa, por ejemplo, en Transmilenio o en un parque. Pues lo que busca además este decreto, Erika, es lograr que Colombia siga creciendo en ese
porcentaje de país consumidor. El Departamento Nacional de Planeación hizo en 2016 una investigación muy juiciosa al narcomenudeo en Colombia y encontró que Colombia pasó de ser un país productor a ser un país productor y consumidor, y además que ocupa el cuarto lugar de países consumidores en América Latina. Este decreto lo que busca es contrarrestar ese problema que estamos viendo de consumo, pero sobre todo este decreto es lo que yo decía, proteger a los menores de edad, que estamos viendo además el tema de entornos escolares alrededor, no solamente en Bogotá, sino en las principales ciudades del país, cómo estamos viendo que nuestros niños están siendo víctimas de los jíbaros con la excusa muchas veces de la dosis mínima. Y yo vuelvo a decir, esto es una solicitud de miles de colombianos, especialmente de padres de familia, porque aún personas que no son padres de familia también lo piden. Es una solicitud que se hace en Bogotá y en todo el país. Por favor, actuar contra esas dosis mínimas. Aquí entramos a la pregunta, si penalizar o no la dosis mínima. Pues la posición del Centro Democrático es conocida, es penalización de la dosis mínima. Pero por ahora para atrás la sentencia de la Corte. Pero por ahora este decreto lo que busca es proteger a los menores de edad, sobre todo. Que es incautar y destruir cualquier cantidad de droga que se haya hallado en manos de los ciudadanos, incluido la dosis mínima, es lo que dice textualmente el decreto firmado por el presidente. Una pregunta, Gonzalo Torres, en el caso de Bogotá, Erika, donde tenemos dificultades en términos de pie de fuerza, es una ciudad, sí, Erika, que usted bien sabe que no tenemos suficiente policía. ¿Qué reto plantea este decreto en el caso concreto de Bogotá, concejal Torres? Ustedes que son concejales de la ciudad, ¿cómo lo ven? Mire, si la apuesta realmente fuera a trabajar para que los niños no cayeran en el flagelo de la drogadicción, claramente tendríamos que comenzar con estrategias de prevención, con estrategias que ayudaran a que las familias generaran un diálogo mucho más sincero, más abierto, más fuerte con sus propios hijos. Generaríamos procesos de prevención en los colegios, pero de eso nada se habla, así que es una falacia ese cuentico que nos están metiendo de que esto lo hacemos por los niños. No, ¿qué es lo que van a tener realmente las mamás que soportar? Van a tener que ver nuevamente a sus hijos, adolescentes o jóvenes que de pronto estaban en un parque, como lo acaba de decir aquí la concejala, en Ciudad Bolívar, en Usme, como lo dijo ayer el representante también del Centro Democrático, Gabriel Santos, esos muchachos que están por ahí, en esos barrios periféricos de la ciudad, es a los que este decreto va dirigido. Y entonces las mamás van a tener que vivir con la angustia de en qué momento la policía va a coger a mi muchacho, posiblemente se lo va a llevar a un centro de protección, posiblemente porque estaban reunidos, entonces ya posiblemente la policía va a decir, mire, ese grupito está consumiendo, y va a volver una lógica que ya habíamos superado en el pasado, donde a los jóvenes se les estigmatiza por su calidad de ser jóvenes y adicionalmente por su condición de ser pobres, porque lamentablemente para el Centro Democrático la condición de ser pobre es una condición que los lleva a ser una persona sujeta a delinquir con mayor frecuencia. Eso es absolutamente falso, y además, por eso dije, es una problemática de todas las localidades y de todos los barrios de Bogotá. No es un pedido que se haga en una u otra localidad de Bogotá, no es un, lo dijo, un pedido, lo acabo de decir. No sé si lo dijo otra persona, yo estoy diciendo no, lo que ha dicho, no, yo dije que en todas las localidades existe ese problema. Mencionaste unas muy particulares, Ciudad Bolívar. Chapinero, Usaquén también las mencioné precisamente para que no se pensara que solo nos estábamos refiriendo a unas localidades, por eso es importante que y dije en todas las localidades, mencionando varias localidades de Bogotá, pero digamos lo que se busca aquí es proteger a los menores, pero en temas de prevención, claro que se habla. De lo que más ha hablado Iván Duque es precisamente de ese trabajo que tenemos que hacer en la educación, no solamente con la primera infancia, sino con niños y adolescentes, cómo trabajamos en prevención, cómo trabajamos e instituimos la jornada única en todos los colegios públicos del país y las escuelas de padres en todos los colegios públicos del país. Estas son medidas que tienen que ir conjuntas, tanto la prevención y la educación como el tema de ir contra esas dosis mínimas que existen de las personas que están consumiendo en la calle y el luchar fuertemente contra la delincuencia, además contra esos jíbaros que además se han dedicado es a ir contra los menores de edad.
todo el problema que tenemos en los colegios es que los padres de familia realmente sufren, no es porque a sus hijos se los van a llevar porque están reunidos en el parque, los padres de familia están sufriendo en esta ciudad y en el país porque a sus hijos los van a hacer víctimas los jíbaros que están alrededor de los colegios, porque los van a hacer consumidores esos jíbaros que se escudan siempre, porque muchos padres nos lo han dicho, en que es que tienen dosis mínima y no están expendiendo alrededor de los colegios. Eso es lo que se busca atacar y esa es la solicitud de miles de padres en Bogotá y también en todo el país. Concejales, déjenme insistir frente a un tema relacionado con la policía, que es el órgano que tiene que precisamente aplicar, como lo ha venido haciendo con el Código de Policía, aplicar ahora este decreto. En Bogotá, según la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio, los ciudadanos piden acabar con la corrupción de la policía en un 41%. La gente tiene esa percepción de que la policía en Bogotá es corrupta y las alarmas se encienden en torno a que la aplicación de este decreto podría generar más espacios para la corrupción de los uniformados, para que una persona pueda sobornarlo, para que no se le retire esa dosis mínima o esa dosis de aprovisionamiento. ¿Esto no es hacer un problema mucho más complejo? Concejal Torres, concejal Garzón. Mira, ayer justamente salía la encuesta de Bienal de Culturas y en esta se revelaba que más del 60% de los bogotanos desconfían de la policía y desconfían porque lamentablemente hay algunos uniformados, posiblemente es una gran minoría, pero pues dañan el buen nombre de toda la institución y esas personas lo que hacen es, usted lo cogí robando, venga y yo lo suelto, porque no solamente es problema de los jueces, sino que a veces también es problema del policía y lo que vamos a seguir estimulando es una corrupción. Y mire, aquí hay unas cuestiones que el presidente Duque con las que debió haber arrancado. Este era tal vez el último eslabón, si tocaba hacerlo. Lo primero era fortalecer la policía que va a perseguir el delito del narcotráfico en el país. Se ha creado un grupo de élite frente al tema, se están tomando nuevas medidas para acabar a los grandes capos que son los que realmente se enriquecen a costa del flagelo de la drogadicción. No ha dicho ni una sola palabra. Estamos tomando decisiones para que la policía en el área metropolitana de Bogotá, a través de mecanismos de inteligencia, persiga aquellas bandas delincuenciales que están dedicadas al tráfico de droga. Tampoco se tomó una decisión al respecto, no estamos creando ninguna unidad élite que persiga a esos criminales. Tercero, estamos creando por parte de la policía, le estamos aumentando el pie de fuerza para que efectivamente pueda salir a perseguir a todos esos expendedores que están a la salida de los colegios. Tampoco hay ninguna decisión por parte del presidente Iván Duque para responder a esa que es la necesidad sentida. Entonces aquí se saca un decreto donde dice, le vamos a quitar la droga al que la lleve, pero con eso no vamos a solucionar absolutamente nada. Sí, vamos a tener un showcito por unos días donde se va a decir, no, ahora estamos incautando tanta cantidad de marihuana, tanta cantidad de cocaína, pero lo único que va a generar eso es que los niños y los adolescentes pasen de sustancias no tan dañinas como la marihuana a sustancias mucho más pesadas que son más difíciles de reconocer porque no generan olor, porque no generan drogas sintéticas, tal cual. Bueno, el otro tema para el debate de esta noche tiene que ver con una portada, Erika, de la revista Semana. Se planteó la revista en su última edición un interrogante sobre el gobierno del presidente Iván Duque que se alista para entrar en el terreno de los 100 días. Dice la revista Semana que se puede gobernar sin mermelada y plantea que el presidente Iván Duque ha tomado la decisión de eliminar esta manera de tú me das puestos, yo te apoyo los proyectos en el Congreso. Y dice la revista que esto podría estar poniendo en riesgo su gobernabilidad, pues dada la histórica tradición de cómo opera el Ejecutivo con el Legislativo, y plantea la revista si el gobierno de Iván Duque tiene un plan B o una alternativa para reemplazar esta manera. Pero además esto no es nuevo, Jessy. Mire, Sí. En campaña, Iván Duque, como candidato del Centro Democrático, encontré este trino que era de principios de este año. Y él ya advertía, necesitamos un gobierno sin mermelada, que acabe con los carteles de únicos proponentes, con el clientelismo y el amiguismo, que dé ejemplo y empodere al ciudadano para luchar contra la corrupción.
es sin lugar a dudas un propósito verdaderamente notable, pero de ahí, del Sí, dicho al hecho hay mucho hay trecho. mucho trecho. ¿Y qué va a pasar en el Congreso? Entonces, ese es el tema. Concejal Ángela Garzón del Centro Democrático, ¿cómo ve usted este tema de la mermelada, el presidente, el Congreso? Pues me gusta que Erika haya recordado ese trino y además recordar que el presidente Iván Duque, cuando era senador del Centro Democrático, fue uno de los primeros en pelear y denunciar los temas de mermelada del gobierno anterior. Siempre durante campaña dijo que quería un gobierno técnico y paritario, y lo cumplió además. Hoy vemos un gobierno conformado por ministros que la misma oposición se asombró al ver los nombramientos. Unas personas técnicas, con experiencia y un gobierno paritario, cumpliendo eso de tener 50% de mujeres, 50% de hombres. En el Congreso las cargas están fuertes y todo, pero yo creo que además tuvimos una consulta anticorrupción que sacó una votación muy importante y con la cual el presidente Iván Duque se comprometió y sobre el cual hizo la reunión en Palacio que todos conocen, donde asistieron todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso. Que le generó resistencia en el interior de su propio partido, en el Centro Democrático. Bueno, porque había temas tan duros como recibir al partido político de las FARC, pero precisamente en un tema anticorrupción se dijo, aquí no hay ideologías ni banderas políticas. Entonces yo creo que también la sociedad ha cambiado, que los ciudadanos están pidiendo que haya menos corrupción, que haya más transparencia, que haya rendición de cuentas, que haya gobiernos técnicos y paritarios. Yo creo que lo que también tiene que pensar el Congreso o algunos que se están quejando es en qué país estamos hoy en día. Yo creo que la votación de la consulta anticorrupción fue un gran mensaje de la ciudadanía para los gobernantes de Colombia, tanto en puestos ejecutivos como en el legislativo, como decir, aquí están cambiando las cosas, la política es diferente y ustedes también tienen que cambiar. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente Iván Duque es precisamente escuchar ese clamor ciudadano y hacer lo que él se comprometió en campaña y cuando era senador también. Y son gobiernos técnicos, gobiernos paritarios, gobiernos que escuchen a la gente. Está haciendo talleres donde se acerca a las regiones cada semana también para escuchar a la gente. Y yo creo que es el Congreso de la República el que más debe replantearse es qué tipo de país tenemos hoy en día, porque el que cambió fue el país. La ciudadanía ha mandado mandatos claros en estas elecciones. Bueno, pues yo me alegro muchísimo que el presidente Iván Duque y algunos miembros del Centro Democrático, digamos, le estén apostando a creer en la consulta anticorrupción que propuso el partido Alianza Verde en una clara lucha frontal contra la corrupción. Lástima que no la apoyaron cuando había que apoyarla, porque el momento de apoyarla y el momento de hablar de la consulta, pues ya pasó. La consulta, pues hay que recordarle, estuvimos muy cerca a lograr el umbral, pero lamentablemente no pasó. Y lo que estamos viviendo hoy es que el Centro Democrático, desde el Congreso de la República, está buscándole cómo le pone palos a la rueda para que esa consulta anticorrupción, que logró un respaldo muy importante de los colombianos, se pueda llevar a cabo a través de leyes que la materialicen. Lamentablemente le buscan mecanismos para decir, este tema no es tan importante, este otro tema hay que reducirlo a algunos puntos y no le están haciendo caso a la decisión de la ciudadanía de luchar contra la corrupción con 7 puntos que eran supremamente claros. Ahora bien, viene la pregunta si Iván Duque efectivamente está siendo consecuente con su discurso. Teniendo en cuenta, concejal Torres y concejal Ángela, que no tienen mayoría, ni en el Senado ni en la Cámara. Claro, entonces, ¿qué es lo que uno Pero percibe? espérate un segundo, quería aclarar también, para que se llegara al referendo de la consulta de corrupción, fue también haciendo quórum el Centro Democrático y votando a favor de la consulta. Entonces, sí es importante recordarle a Bogotá y al país que el Centro Democrático apoyó en la votación para que se llegara a tener un referendo de la consulta anticorrupción en el Congreso. Y además hizo quórum porque otros partidos querían acabar el quórum. Sin lugar a dudas, le hizo quórum y después le hizo conejo. Ahí son las dos cosas. Primero apoyó la cuestión antes de las elecciones de Congreso, antes de las elecciones de presidencia, con el sofisma de que, si gana la consulta, entonces de pronto favorecemos al candidato Sergio Fajardo, entonces dejémoslo después de la consulta y todos nos comprometemos, qué cosa tan buena, pero pasaron las elecciones presidenciales y le hicieron conejo a la consulta anticorrupción. Con nombre propio, eso hay que decirlo así, Centro Democrático le quedó mal
al país en ese aspecto y salieron más de 11 millones de colombianos, sin embargo, a pesar de todas las mentiras que se dijeron, a respaldar esta apuesta que presentó el partido Alianza Verde. Pero mira, hay una cuestión clarísima frente al tema del presidente Iván Duque, y es como la incógnita que tenemos muchos colombianos, y es el presidente Iván Duque no solamente está buscando unas mayorías en el Congreso, sino le interesa mantener a una parte del Congreso a su lado. Y entonces uno lo que se está dando cuenta es que en este momento la mermelada está siendo direccionada exclusivamente para los partidos de gobierno. Y entonces eso cómo se llama. Pero el Centro Democrático, Erika, hay algunos senadores que han dicho y han puesto una voz de alerta diciendo con nombre propio. La senadora María Fernanda Cabal estaba pidiendo que tuvieran en cuenta algunas buenas hojas de vida del Centro Democrático. O sea, el Centro Democrático yo creo que se quedó esperando más ministros que llevaran el sello del Centro Democrático. El pobre presidente Iván Duque está ahí colgado frente a las cuerdas de ese ring y el Centro Democrático le está pegando porque efectivamente no le ha dado todas las cuotas burocráticas que se han querido, pero les ha dado, ¿cierto? Y eso, digamos, hace parte de la democracia, pero hay que decir, no es que sea un gobierno libre de mermelada, lo que pasa es que la está administrando en una primera etapa a los que lo están apoyando. En este momento. No hay mermelada, es un gobierno técnico, un gobierno que no representa a ningún partido, sino que representa a muchos colombianos, hay jóvenes, hay mujeres, hay personas de las regiones. Es un gobierno que se puede decir que es técnico. ¿Y está presionado por el Centro Democrático? Algunas personas tal vez no están, otras personas estamos totalmente de acuerdo con que el presidente haga un gobierno técnico, un gobierno que está buscando volverse de cara a la ciudadanía. ¿Y ustedes creen es como una mermelada light? Dicen muchos sectores. Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación señalaba que ellos estiman que sí hay mermelada, que sí están repartiendo mermelada, pero en dosis mínimas. Al partido conservador no le han dado nada de mermelada, créanos, ¿sí? Eso es lo que los miembros del partido conservador que han entrado al Congreso son los técnicos. Bueno, pero el desafío, o sea, eso no se lo cree el país, claramente. Concejal Torres, bueno, ahí hay que hacer una anotación porque yo creo que muchos televidentes estarán viendo lo que usted lleva ahí es la zanahoria, porque es un concejal del partido es un clásico, ¿no? Mocusiano, por la zanahoria mocusiana. No, la relación puede cambiar entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando históricamente así es que se ha movido la política en Colombia, es decir, ¿podrá Iván Duque gobernar sin darle juego y participación política abierta y clara a los partidos políticos, o esto, Erika, puede llegar a repercutir en la agenda legislativa? Es que, tengamos en cuenta que viene la reforma tributaria, la reforma política, la reforma a la justicia. Los mismos proyectos de ley en torno a la consulta anticorrupción que están ahí. Entonces, concejal Garzón. Es lo que decía Jessy, yo creo que el país cambió y lo que tiene es que empezar a cambiar esa dinámica legislativo ejecutivo. Hay también muchos congresistas jóvenes en el Congreso, hay muchas personas que llegaron con ideas nuevas. Yo creo que hay que esperar un poco a ver qué es lo que está pasando, porque la política tradicional, tal y como se conocía, en estas elecciones cambiaron. Es que veamos lo que pasó en las elecciones al Congreso y presidenciales. Sabemos que el gran artífice de los que ayudó con la mermelada, alguien que se suponía hace un año que sería el presidente de Colombia, fue el cuarto en elecciones presidenciales. Le fue muy mal en una ciudad como Bogotá. Entonces, aquí hay un mensaje claro, lo que pasó en Congreso y lo que pasó en presidencia, si es un mensaje al país, aquí cambiamos, aquí queremos una política diferente, una política de cara a la gente, de trabajo social, de trabajo con la gente. Y entonces yo creo que el Congreso también tiene muchas caras nuevas, el Congreso, este Congreso es diferente en lo que estamos, entonces creo que nos toca esperar un poco a ver cómo va a ser esa dinámica, cómo se va a dar, y hay que leer un poco a la ciudadanía. Pero yo creo que sí está cambiando la ciudadanía. Sin duda, la concejal Garzón tiene razón, una renovación en el Congreso de caras, no de tantos movimientos, porque ahí están los grandes caciques, pero en las regiones ya se nos vienen las elecciones locales, regionales el próximo año, y ahí muchas cosas podrían pasar.
Y si el gobierno de Iván Duque comenzó con serios cuestionamientos en torno a su popularidad, no con las mayorías esperadas, ¿será que se va a ir debilitando a tal punto que empiecen a ejercer presión? El señor Duque va a tener que demostrar mano firme, mano de hierro, ¿no? ¿Cómo es que decía el expresidente Uribe? Mano firme, corazón grande. Frente a este tema de la mermelada, porque si no, y en eso tienen razón los dos, ahí hay más de 11 millones de ciudadanos que votaron en la consulta anticorrupción. Y que están hastiados. Claro, que le tienen la lupa puesta a lo que haga el señor Duque, concejal Torres. Sí, sin lugar a duda, el país le planteó a toda la clase dirigente de este país un cambio en las lógicas de la cultura política y democrática que hemos visto hasta el momento. Y aquí, claramente, la apuesta es que tengamos relaciones zanahorias en el Congreso. O sea, yo espero que mi partido, Alianza Verde, cuando el presidente Iván Duque saque el proyecto para garantizar la gratuidad en la educación superior, que es una promesa de campaña, pues mi partido estará dispuesto a apoyar ese proyecto sin lugar a duda, sin absolutamente nada a cambio. Diferente a que miles de jóvenes, espero que sean millones, logren tener una oportunidad para acceder a la educación superior. Ese es lo único que debería haber de retribución. Lo que falta ver es si efectivamente esos políticos, así sean más jóvenes, no significa que cambien prácticas. Esto yo he tenido que ver cosas, escuchar y taparme a veces los ojos y los oídos, porque lamentablemente la juventud no es sinónimo de transparencia. Y claramente lo que el país nos está pidiendo es que entre todos hagamos un cambio cultural para poder vivir en un país mucho más transparente, mucho más íntegro, en un país donde lo normal sea luchar contra la corrupción en la vida cotidiana y no aceptar la corrupción porque es la única forma de subsistir en el sistema político. Bueno, entremos, Erika, a nuestro tercer tema de esta noche, que tiene que ver con una carta que se conoció, fechada el 22 de septiembre, pero se conoció en las últimas horas, firmada por Iván Márquez y alias El Paisa, dos líderes de las FARC, cuyo paradero es desconocido. En la carta usan términos muy fuertes para referirse a lo que fue el acuerdo de paz firmado con el gobierno. Dicen que este acuerdo fue destrozado por depredadores sin alma, entre comillas esas expresiones. Dicen que hay inseguridad jurídica, que las modificaciones al texto original de lo convenido hay modificaciones y que hay un incumplimiento. Esta mañana Pero no solo de este gobierno, las FARC han venido denunciando que ese incumplimiento viene... En general. Y además también tienen sus críticas muy fuertes contra el expresidente Juan Manuel Santos. Sí, y la senadora Victoria Sandino del partido FARC dicen que no pueden saber si realmente estas personas van a liderar una nueva disidencia de la subversión o no, toma distancia sobre eso, pero evidentemente... No tiene la menor idea, no tiene ninguna interlocución con ellos desde hace mucho tiempo. Pero plantea serias dudas esta carta por lo que puede venir. Claro, concejal Ángela Garzón. Y recordar algo, están criticando más al gobierno anterior que a este, dejémoslo claro. Están diciendo muy bien que se les incumplieron todos los acuerdos que se hicieron. Eso hay que recordar que quien hizo esas promesas fue el gobierno anterior, y a eso se refieren mucho. Temas de proyectos productivos, están diciendo que fue un error la dejación de armas antes de que se les cumpliera con darle las hectáreas de tierra, con darle los proyectos productivos. Todos sabemos las críticas que hay en el interior de las FARC contra Timochenko, cómo se han manejado esos recursos de la paz, cómo vemos con las zonas y a los guerrilleros de base o lo que ellos llaman la guerrillerada, no les ha llegado ninguno de los beneficios prometidos, donde realmente creo que se pueden contar con las manos los proyectos productivos que se han hecho. Estamos esperando los resultados de esos escándalos del Fondo de la Paz que ha pasado con esos dineros. Vemos Marlos Marín, que ahora es un testigo de la DEA, que está pronto a declarar qué pasó con esos recursos de la paz. Entonces, yo creo que lo advertimos, ese acuerdo. Primero, mucho de lo que se prometió ahí no se podía cumplir, no habían los recursos económicos para cumplirlos, no se previó de dónde iban a salir esos dineros. Vemos las disidencias de las FARC creciendo cada vez más, una profunda división dentro de las propias FARC. Esta carta no hace sino decirnos lo que ya todos los colombianos habíamos visto, esa profunda división, dos personas, dos de los líderes de las FARC que no sabemos en dónde están, desaparecidos, que no tienen contacto con las personas que hoy están en el Congreso de las Ni FARC. esquema de seguridad, lo cual pone en riesgo su propia integridad. Pero sobre todo, yo digo, aquí la gente solo habla de los líderes de las FARC, sobre todo lo que tenemos son miles de personas
que creyeron en lo que les dijeron sus líderes, que algunos solamente llegaron al Congreso y se olvidaron. Aquí tenemos miles de personas en esas zonas donde no les han cumplido ninguna promesa, donde no tienen un proyecto productivo, donde no tienen un futuro, donde no se les ha dado educación, donde no se les ha dado atención psicosocial. Claramente que así la paz no va a funcionar. ¿Qué otra opción tienen esas personas que no sea irse a las disidencias? Hasta ahora no se les ha ofrecido ninguna, porque se ha incumplido todo lo que había en el acuerdo. Yo quisiera más que hablar de Iván Márquez, del Paisa, de Timochenko, de si se va a extraditar a Jesús Santrich. Esos líderes de las FARC estuvieran mencionando qué vamos a hacer con esas miles de personas, muchos de ellos víctimas de reclutamiento forzado cuando eran menores, que cumplieron mayoría de edad dentro de las FARC y hoy no tienen ninguna opción de vida. Pero también hay ni de reincorporarse a la hay un sociedad. tema que ellos se comprometieron a los principios básicos que son de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, y la JEP, que es la Jurisdicción Especial de Paz, les ha hecho un llamado para efectivamente que respondan, para que comparezcan por una serie de delitos, y aquí lo que se tiene que definir por parte de ellos es si van a seguir formando parte de ese proceso de la mano de la JEP, porque la carta no está dirigida a la JEP, la carta está dirigida a la Comisión de Paz del Congreso, que recientemente los estuvo buscando en el Caquetá y que evidentemente no los encontró. Entonces, ellos tienen que aclarar y decir de qué lado están. Por supuesto que las críticas a lo que fue el cumplimiento del acuerdo de paz son enormes y llegan de distintos sectores, pero ¿cuál es la real intención del señor Márquez, del señor alias El Paisa, concejal Torres, de seguir este proceso? ¿Se va a ir todo por el barranco? Pues obviamente yo espero que no. Hay que recordarle a todos los colombianos que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos, y la paz es un anhelo que tenemos en el país entero. Lamentablemente hay personas que yo la verdad no entiendo cómo se pueden regodear viendo los problemas que surge en un proceso de paz. Ningún proceso de paz en su etapa primera ha sido fácil. Todos los procesos de paz en el mundo entero han tenido dificultades al principio. No todos los procesos de paz logran que la gente que antes delinquía o que estaba al margen de la ley salga juiciosita, entregue todas las armas y se meta a cumplir todas las normas del Estado Social de Derecho. Mire, el gobierno del expresidente Uribe pues generó un proceso de paz con muchas críticas también con los paramilitares. Y ese proceso de paz no es que haya sido una maravilla. Hoy tenemos un problema en todo el país de las famosas bandas criminales, las BACRIM, que es básicamente disidencias de los paramilitares. Entonces decimos que fue un proceso fallido porque hoy tenemos bandas criminales. No, pues logramos un proceso con buena parte de esa guerrilla, con las FARC. Logramos que la guerrilla entregara prácticamente todas sus armas, si no todas. De pronto hay algunas caletas que no están entregadas, eso no lo sabemos, pero en principio por la revisión y el acompañamiento que hizo Naciones Unidas, sabemos que entregaron las armas, sabemos que aparte de la desmovilización también están en procesos de reincorporación a la vida civil, pero obviamente tenemos que entender que aquí no vencimos a las FARC, aquí hicimos un acuerdo de paz con las FARC, que es lo que el Centro Democrático no ha querido ver y por eso ha confundido tanto a la ciudadanía en una lógica de que pues si hubiéramos acabado durante los 8 años del presidente Uribe, donde le dimos plomo, donde nos matamos colombianos con otros colombianos, colombianos del ejército con colombianos de la guerrilla, pues ¿qué logramos de ahí? Solamente muerte y sangre. ¿Qué hemos logrado con el proceso de paz hasta donde va, con todas sus falencias? Lograr que se protejan vidas. Hemos salvado más de 4.000 vidas en el proceso de paz, se ha reducido los homicidios en todo el país, se ha logrado reducir el número de secuestrados, sin lugar a dudas, ya prácticamente desapareció. Quiero hablar de algo con ese consolida este tema, que eso ya está en manos de este gobierno, del gobierno de Iván Duque, aquí el problema, el otro Erika, no está. Es que lo que están denunciando estas personas, que no creo que vuelvan a acogerse a este acuerdo, Iván Márquez y
y el ¿Usted Paisa. cree que está más cerca de una disidencia que de Creo que volver? están más cerca de una disidencia porque están diciendo que les han incumplido todo. Pero habría que Y perseguirlos la- entonces, porque si y no se presentan a la les- JEP, Erika, no, por opera eso. la justicia ordinaria y los Tenemos persiguen. que esperar qué van a hacer, pero creería que no, porque precisamente están diciendo es que los incumplimientos, lo que acordó el gobierno anterior, no se puede cumplir. Pero no se puede cumplir no porque el presidente Iván Duque no quiera, es que no hay los recursos económicos para muchos de los compromisos que se hicieron, que es parte de lo que están denunciando. Entonces es un tema que se hizo un acuerdo de paz en papel, pero que los compromisos reales ni siquiera estaban los recursos para cumplirlos. Tenemos miles de personas decepcionadas. Si no es que no nos alegremos, es que realmente siempre dijimos que la paz no se estaba logrando. La paz primero se logra logrando condiciones sociales, psicosociales, productivas para esos miles de guerrilleros que no son los líderes de las FARC, no son los que están hoy en el Congreso, no son quienes dirigen el partido político, sino es esa base precisamente a la que muchos no tienen ni educación, que fueron reclutados cuando menores y necesitan atención psicosocial. Entonces, la paz es eso, la paz es trabajar en las regiones y ver qué posibilidades le vamos a dar a estas personas. Y si toca una respuesta pronta de Iván Márquez y del Paisa para saber si hay que perseguirlos o se van a juzgar a través de la JEP. Recordemos que las FARC tampoco han cumplido las cosas, no devolvieron tampoco los dineros. El tema de menores reclutados dicen que solo tenían unos pocos, pero nunca se devolvieron realmente muchos de los que se decían que tenían. Entonces también ha habido incumplimiento de parte y parte en este acuerdo. Todos los colombianos anhelamos con la paz. Centro Democrático jamás ha estado en contra de la paz, estuvo en contra de un acuerdo que creemos que jamás iba a llevar a la paz y es lo que estamos viendo hoy. Lo que hemos dicho es que tenemos que lograr condiciones sociales para esa guerrillerada y que realmente ellos puedan reincorporarse a la vida civil. Pero hoy estamos viendo que no, que reincorporados a la vida civil con todas las condiciones económicas, productivas, y todos son quienes están en el Congreso. Pero vayan, o sea, ni siquiera nos pregunten al Centro Democrático. Vayan a esas zonas y pregúntenle a los guerrilleros que están ahí cómo se sienten, si no se sienten engañados, si no se sienten preocupados, qué van a hacer con sus vidas porque no tienen opciones. Erika, por esta Claro, época se pero cumplen 2 años de la votación del plebiscito, Hoy. ¿no? Hoy, justamente. Hoy, 2 de Justo 2 de octubre. octubre se cumplen los 2 años del no. Sí, sí, sí. Concejal Torres, a propósito de esos 2 años del no, ¿usted cree que si se volviese a votar ese plebiscito, ganaría el no o ganaría el sí? ¿Usted cómo lo ve hoy, 2 años después? Pues siempre he sido un convencido de que los colombianos quieren la paz y claramente esperaría que en esta ocasión, viendo que el Centro Democrático y algunos de sus militantes dijeron que habían engañado a la ciudadanía, pues hayan entendido que la apuesta clarísima era lograr avanzar hacia un proceso de paz que, vuelvo a insistir, ha salvado vidas. Pero adicionalmente, aquí hay que tener en cuenta que pues si el gobierno anterior incumplió ciertas cosas, pues ya es pasado. Hoy tenemos un presidente. Nosotros hubiéramos querido tener otro, sin lugar a dudas, que tuviera mayor voluntad de paz, mayor voluntad de hacer realidad esos acuerdos. Pero esos acuerdos están escritos y hay que cumplirlos. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la apuesta genuina del presidente Iván Duque frente al proceso de paz? Entonces, lo que existe en este momento, ya ¿cuántos meses llevamos de elección del presidente? No, hemos cumplido 2 meses de Bueno, posesión. todavía no hemos llegado de a los 100 días, posesión. ya casi. Ya, estamos a 5 días. ¿Y qué es lo que uno observa? Que no hay todavía decisiones con relación a los temas gruesos. ¿Qué pasó con el proceso de paz con el ELN? Dijeron 1 mes para evaluar qué es lo que está sucediendo y tomamos una decisión. No le han dicho a los colombianos si lo van a continuar, si no lo van a continuar. Dice el gobierno que el balón está en el tejado del ELN. Claro, en este momento es la posición del gobierno, pero el todo liberal está, Pero esa paralizado. es la forma de decir, estamos embolatando el proceso con el ELN. Cuando uno Pues va esa es la forma de decirle, devuelvan los secuestrados. Cuando uno va y le pregunta al señor Archila, que es el alto consejero para el posconflicto, bueno, ¿cuál es su posición? Lo que vemos es que nombraron a un señor que claramente tiene un pensamiento totalmente diferente al gobierno.
Y permítanme incluso retornar al primer tema. O sea, mientras el señor Archila del postconflicto dice no al glifosato, no a la penalización de la dosis mínima, el ministro de Defensa y la ministra de Justicia dicen todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un doble discurso durante 4 años diciendo sí, nosotros queremos la paz, pero donde en realidad el gobierno Duque le va a mamar gallo, perdónenme la expresión, a los colombianos que realmente tienen un anhelo de paz. ¿Sabe cuánta plata se necesita para implementar en su totalidad los acuerdos de paz? Dicho por la Contraloría General, 76 billones. ¿Y sabe de cuánto es pesos. el déficit que tiene actualmente el gobierno, Erika, según las cuentas conservadoras? 14 billones. Yo lo que puedo decir Bueno, es que por ahí pasó. Conservadoras, Sí, conservadoras. el Hablan gobierno- de 25. Hablan de 25. el gobierno del presidente Iván Duque lo que está preocupado es por ayudar a los colombianos, entre esos guerrilleros de base que decidieron reincorporarse y cómo buscar soluciones para darles proyectos productivos, Sí, pero formalidad en el de base, área. perdóname, esos guerrilleros de base no estarían ahí si los líderes Pero no lo- hubieran hecho un lo acuerdo que de quiero paz. decir, Listo. lo importante Bueno. es aquí las condiciones sociales para la gente, además, para que decidan no irse a bandas Listo. criminales y que no haya tantos cultivos ilícitos, porque una de las cosas que nos dejó el acuerdo de La Habana es que tenemos hoy en día más de 200.000 hectáreas sembradas Y, con y ese es cultivos el problema acabó, que no se hemos nos logrado acabó el resolver programa. ni a punta bala como el Sí, gobierno o sea, hay que se Uribe. volver a convocarlos para que mire, nos se hablen nos del está pasando el glifosato. tiempo demasiado rápido estos días, los Ya temas. le dije a usted que tenemos que alargar el Ah, programa. hora y media, usted dijo que fuera de hora y media. Creo que no. Aprobado. Gonzalo Torres, buenas noches y muchas gracias por estar esta noche con nosotros, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos los ciudadanos por tener la paciencia y sigamos convencidos que podemos seguir construyendo una paz estable y duradera. Bueno, concejal Ángela Garzón, gracias. Bueno, me gusta esa paz estable y duradera porque era la que nosotros hablamos, que una paz real, una paz estable, una paz que sí fuera de verdad. Pero un saludo a todos los ciudadanos y un saludo muy especial, Erika y Yesid, por invitarnos. No, bienvenida siempre, Erika. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, sí, señor. A descansar. A todos ustedes, ustedes, gracias. muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana otra vez, 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá, donde se tocan todos los temas con todas las voces y los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Chao.